buscamos mucho como lo que queremos hacer que nos haga feliz, pero creemos que es como un destino, ¿no? O sea, creemos que es eso, que a lo que vamos a llegar y cuando lleguemos ahí vamos a ser feliz y siento que muchas veces perdemos mucho tiempo como evaluando el cómo, ¿no? O sea, pero ¿cuál es el camino? ¿Pero qué hago? ¿Pero cómo lo hago? ¿Pero cómo funciona? Y me acuerdo que este libro hablaba mucho del hacer lo que quieres hacer. O sea, es una autora que se llama, ay, se me olvidó el nombre, ahorita me acordaré. Es una autora que a mí me encanta, es una de mis autoras favoritas y ella hablaba mucho como de hacer cosas que te gustan y hacer cosas que disfrutas y en base a eso pues vas a encontrar lo que te gusta, o sea, vas a llegar a ese camino que te haga feliz, vas a llegar a eso, vas a ir descubriendo cosas que quizás no estabas como abierto a descubrir desde un principio. Sentarte y decir, a ver, o sea, estoy haciendo esto porque de verdad lo quiero hacer y porque me gusta y porque todo, o estoy haciendo esto porque es lo que sé hacer y es como lo más fácil, también es como que lo menos, porque también como que siento que afrontarte a ti misma también agota muchísimo, entonces es como, no, mejor me voy por el camino fácil y no lidio con esta situación ahorita. Entonces, para mí siempre ha sido como muy de eso, como de, mira, quizás no me está haciendo feliz, quizás sí me está haciendo feliz, pero siempre se pueden hacer como pequeños ajustes. Entonces, de repente, quienes creemos que no podemos, nos contamos esta historia de, es que para la otra persona es más fácil y mis condiciones son como más complicadas. Claro. Pero algo que te escucho es como esta parte de seguir tu instinto y de atreverte y experimentar y decir algo que me parece así súper, así como la clave, decir, y si no funcionó, pues me regreso y volvemos a retomar el camino. Claro. Y creo que de repente esa es una de las cosas que nos da miedo en general a las personas, pero en el caso de las mujeres, como que ese tema nos da miedo, o sea, ¿cómo voy a dar el paso? ¿Qué va a decir el mundo? ¿Qué van a pensar de mí? ¿Qué va a pasar si ese camino pues no fue y fracasé? Si algo a mí me quedó claro es que si uno busca como excusas o si uno busca razones para no quedarse, pues las vas a encontrar. O sea, yo creo que eso así funciona. O las vas a encontrar o las vas a crear. O sea, van a pasar un montón de cosas. Soy Claudia Castro y te doy la bienvenida a Imparables, un podcast en el que hablaremos de lo que te limita y lo que te inspira, lo que te da miedo y lo que despierta tu coraje. Por todas esas veces que aún no puedes, nos hizo ir por más. Imparables, un podcast de Hablemos de Dinero. Mis queridos imparables, qué gusto estar en un episodio más de este podcast. Y bueno, pues ya hemos arrancado y visto varios temas que se han puesto buenísimos y yo les aseguro que en que tenemos preparado para hoy, pues no va a ser la excepción, porque les traigo un tema que a mí en lo personal me ha causado a lo largo de mi vida diferentes pues como diferentes sentimientos y por eso quise invitar a Carla Díaz para hablar sobre qué es ser una mujer multitasking y por qué ya debemos empezar a dejar de romantizar ese tema. Y les voy a contar un poquito acerca de Carla y por qué nos pareció que es como que tiene un perfil muy interesante para hablar de este tema. Y Carla es una nómada digital con una presencia en redes sociales muy, muy interesante, muchos seguidores, porque además lo que ella comparte es esta onda de, pues yo agarro mi computadora y viajo por el mundo y hago lo que me guste. Y entonces, lo decíamos antes de iniciar, de repente ese es uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos las mujeres. ¿Cómo regreso a mí a identificar qué es realmente lo que a mí me llena? En lugar de andar corriendo como hámster, digo yo, y en realidad no terminas de darle gusto a nadie y la primera que te sientes mal contigo misma eres tú. Entonces, Carla, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotras. Hola, Claudia, muchísimas gracias por la invitación, yo encantada. Y cuéntanos, me gustaría que nos compartieras un poquito acerca de ¿cómo fue que decidiste, en qué momento tu propia carrera profesional, tus retos personales, tu propia historia de vida te llevó a un punto de decir, a ver, lo que voy a agarrar es
Es realmente mi mochila con mi computadora adentro y a viajar y a conocer nuevos lugares. Bueno, fue una decisión bastante, o sea, yo creo que fue una mezcla entre como improvisación, pero también como planeación, porque en ese momento yo nací en Venezuela, pero viví mucho tiempo en México, en Ciudad de México, viví 7 años. Y ahí yo estaba estudiando en la universidad, pero como que en paralelo a la universidad yo empecé a tener un negocio. Yo empecé a vender a través de internet, al principio lo hice sola, luego empecé a trabajar con mi hermano como socio y estuvimos ahí un ratito, como desde 2017 hasta principios no, hasta finales del 2019 que entró un socio inversionista y como que empezamos a crecer un poquito. Cuando llega COVID en México, que fue marzo del 2020, pues mi empresa era una de las pocas, entre comillas, que estaban ya preparadas como que ya tenían un e-commerce funcionando, porque en ese momento en México, pues el retail era físico, o sea, la gran mayoría de las personas preferían ir a la tienda a comprar. Y muy pocas tiendas, sorprendentemente, muy pocas empresas tenían su e-commerce. Entonces, fue bastante interesante cómo cuando cerraron todos los centros comerciales, pues la gente corrió a internet a empezar a comprar y mi empresa, o sea, tuvo un crecimiento súper, súper grande y pues obviamente llegó un punto en donde nosotros estábamos haciendo todo en nuestra casa, o sea, te podrás imaginar que yo tenía racks de productos y cosas así en mi casa y cuando llega como junio más o menos, ya a mí mi papá me dice como, mira, no puedo seguirte teniendo en la casa trabajando, o sea, tipo, quiero tener mi casa, no vivir en una oficina, así que por favor consíguete un espacio. Entonces ya en ese momento, pues obviamente empezamos a buscar un espacio, una oficina, empezamos a buscar empleados, empezamos como a buscar cómo tercerizar como que el proceso de empaque, de envíos y de todo. En ese momento en México, pues todavía no había, o sea, estaba muy en pañales el tema del e-commerce, entonces no había como, yo no podía como contratar una empresa para que hiciera eso por mí, entonces lo tenía que hacer todo como in-house. Y básicamente eso fue lo que pasó, o sea, como que contratamos, conseguimos la empresa, conseguimos la oficina, contratamos un equipo y todo, y ya mi hermano y yo nos quedamos más en estrategia, o sea, pasamos de envolver, empacar, o sea, que me requería a mí físicamente, a ya como solo trabajo desde mi computadora. Entonces, cuando empieza esa movida y empezamos a ver que efectivamente pues no tenemos que ir a la oficina, que estoy trabajando 100% desde mi casa, a mí se me mete la idea de querer independizarme. Yo me quería independizar porque llevaba mucho tiempo viviendo con mi papá y ya me había graduado de la universidad, ya era hora de yo abrir mis alas y volar. Pero me puse a ver muchas opciones, me puse a ver dentro de la Ciudad de México, o sea, salía muchísimo de mi presupuesto, luego me puse a ver para irme a Querétaro y dentro de todo, como que todo lo que involucraba irme a Querétaro era como demasiada logística, comprar un carro, eran como muchas cosas y al final me puse a pensar como, oye, mira, ¿qué tal si me voy a otro país? O sea, en ese momento yo no me imaginaba haciendo eso, yo de hecho acababa de renovar mi visa en México por 2 años más, o sea, yo tenía intenciones de quedarme un buen rato, pero a raíz de todos estos como retos que salieron en el camino de mudarme, dije, oye, ¿qué tal si considero otra opción mejor? O sea, no he evaluado otra opción. Parte de, creo que un poco de ese camino como automático de ya esto es lo que sé hacer y esto es lo que se supone que tengo que hacer y no cuestiono nada, sino simplemente resuelvo. Y empiezo a cuestionar un poco y digo, oye, ya va, quizá yo debería evaluar la opción de irme, bueno, o sea, al final voy a trabajar de la computadora, es lo mismo, en la oficina no me necesitan, bla, bla, bla. Le digo a mi hermano, los dos como que empezamos a vernos un poco atraídos por la idea, pero me acuerdo que sonaba como muy lejano, o sea, en ese momento yo estaba medio familiarizada con el tema de nómada digital, pero no era algo que realmente alguien en español lo estuviera haciendo, al menos no de una manera pública, entonces no tenía como referentes de yo decir, ay, mira, esta persona lo hace, yo también lo quiero hacer, o sea, en ese momento era como algo que la gente de Estados Unidos hacía ya, y me acuerdo que le dije a mi hermano y bueno, nos convencimos mutuamente y fue como, mira, lo podemos intentar juntos, vamos a hacerlo un año, vamos a darle un año de intento, lo peor que puede pasar es que al final no nos guste, o sea, nos queramos devolver, lo que sea, o sea, se resuelve. Y ya, y básicamente me acuerdo que lo hablé con mi papá, como, mira, papá, me quiero ir. Creo que llegó el momento de irme y me voy a ir de México, o sea, tipo, tengo esta idea y tal. Y al final mi papá también me dijo como, mira, yo también trabajo en línea, mi papá es profesor en línea y también tiene una ONG. Entonces él también estaba trabajando completamente virtual y me dijo como, mira, en la universidad me dicen que no hay problema, que probablemente no va a volver a trabajar en persona en un buen tiempo.
y él también se quedó dando clases en línea, entonces básicamente vendimos todas nuestras cosas y nos fuimos cada quien como por un camino diferente, pero nos fuimos juntos, entre comillas, ¿no? Y ahí fue muy gracioso porque todas esas yo no le había dicho a nadie que yo me quería, o sea, que yo quería ser nómada. La historia era que yo me iba a ir a Madrid a vivir. Mis abuelos eran españoles, entonces yo tengo pasaporte español y eso hacía como también mucho más fácil el tema del visado. Y en este momento nosotros llegamos a Madrid, yo empiezo a como conocer mis amigos en Madrid, muchos amigos de Venezuela y todo. Y me acuerdo que estuvimos como 1 o 2 meses en Madrid y nos teníamos que ir porque ya habíamos rentado mientras fue pico COVID. Nosotros fuimos las únicas personas que rentaban en Airbnb, creo yo, y entonces aprovechamos que habían precios súper baratos y empezamos a rentar meses, de que un mes en Porto, Portugal, un mes en Lisboa, un mes en Madrid. Entonces empezamos a hacer eso como de prueba, para probar qué tal nos gustaba, para probar qué tal nos sentíamos, también qué tanto podía funcionar el trabajo y todo. Y básicamente eso fue lo que hicimos. Ya después de los 2 meses en Madrid me volví a ir y ahí fue que tuve que empezar a decirle como a mi círculo cercano de no, mira, quiero empezar a probar el nomadismo, tipo he visto esto que están haciendo en Estados Unidos, quiero probarlo, bla, bla, bla. Y fue un poco difícil explicar qué quería hacer porque la gente no entendía. En ese momento sonaba, a pesar de que ya la gente estaba trabajando en casa, como que todo el mundo lo vio como algo temporal o algo muy disruptivo y no era algo como que realmente se podía mantener. Sin embargo, pues al final lo hice y mucha gente fue como, wow, qué interesante, qué cambio fue ese que me llevó a donde estuve, pues. Y fíjate que una de las cosas que nos estás compartiendo ahorita y que seguramente muchas de las que nos escuchan así de, pero ¿cómo así de fácil? O sea, ¿cómo agarras tus cosas? ¿Cómo no dejas la vida que tenías y empiezas otra? Y habrá quien dice, bueno, pero a lo mejor no tiene hijos, o bueno, pero Claro. ya tenía algún proyecto, o sea, obviamente, pues, y además su familia la apoyó. Entonces de repente quienes creemos que no podemos nos contamos esta historia de es que para la otra persona es más fácil y mis condiciones son como más complicadas. Claro. Pero algo que te escucho es como esta parte de seguir tu instinto y de atreverte y experimentar y decir algo que me parece así súper, así como la clave, decir, y si no funcionó, pues me regreso y volvemos a retomar el camino. Claro. Y creo que de repente esa es una de las cosas que nos da miedo en general a las personas, pero en el caso de las mujeres, como que ese tema nos da miedo. O sea, ¿cómo voy a dar el paso? ¿Qué va a decir el mundo? ¿Qué van a pensar de mí? ¿Qué va a pasar si ese camino pues no fue y fracasé? Cuéntanos cómo, o sea, ¿qué te cuentas a ti misma cuando estás en tus momentos sola, o a lo mejor llevabas este primer mes en España? O sea, ¿qué te dices a ti para decir, pues este camino es un buen camino y lo voy a seguir intentando? Oye, yo creo que, o sea, tienes completamente la razón porque por mucho tiempo viví así. Yo creo que obviamente cada contexto es completamente único y al final podremos como que tener similitudes en contexto con alguien más, pero al final la decisión siempre va a depender de nosotros, porque si algo a mí me quedó claro es que si uno busca como excusa o si uno busca razones para no quedarse, pues las vas a encontrar. O sea, yo creo que eso así funciona, o las vas a encontrar o las vas a crear, o sea, van a pasar un montón de cosas. Entonces, en ese momento, yo creo que la verdad es que yo llevo mucho tiempo viviendo como una filosofía muy, me acuerdo una vez que leí un libro que hablaba mucho de que buscamos mucho como lo que queremos hacer que nos haga feliz, pero creemos que es como un destino, ¿no? O sea, creemos que es eso, que a lo que vamos a llegar y cuando lleguemos ahí vamos a ser feliz y siento que muchas veces perdemos mucho tiempo como evaluando el cómo, ¿no? O sea, pero ¿cuál es el camino? ¿Pero qué hago? ¿Pero cómo lo hago? ¿Pero cómo funciona? Y me acuerdo que este libro hablaba mucho del hacer lo que quieres hacer. O sea, es una autora que se llama, ay, se me olvidó el nombre, ahorita me acordaré. Es una autora que a mí me encanta, es una de mis autoras favoritas y ella hablaba mucho como de hacer cosas que te gustan y hacer cosas que disfrutas y en base a eso pues vas a encontrar lo que te gusta, o sea, vas a llegar a ese camino que te haga feliz, vas a llegar a eso, vas a ir descubriendo cosas que quizás no estabas como abierto a descubrir desde un principio. Entonces,
te digo esto porque ya yo venía como a un contexto en donde yo siempre fui la rara, la que hacía cosas un poco extrañas, porque yo en México siempre, o sea, yo toda mi vida he sido como medio emprendedora y me ha gustado hacer cosas, que si en el colegio vendía collares, no sé qué, vendía comida, o sea, como que siempre quise hacer cosas, pero porque nunca me quería quedar con las ganas, ¿sabes? O sea, nunca me quería quedar con el que hubiese pasado, con el, imagínate, o así. Entonces, siempre era la que hacía. O sea, por eso yo monté todos los proyectos que monté. No todos fueron exitosos, muchos fracasaron, pero pues me llevaron o sea, me dieron como esa, yo creo que esa palmadita en la espalda que a veces necesitamos de nosotros mismos, que nos dicen, mira, eso sí puedes, no es tan difícil como te imaginaste. Y al final, cuando nosotros viajamos a Madrid, cuando yo llego a Madrid, si te soy 100% sincera, como que yo estaba consciente de que la decisión no era tan permanente o tan grave como mucha gente lo plantea. O sea, siento que lo digo porque, por ejemplo, ahorita con mi comunidad yo he estado muy metida en redes hablando mucho obviamente vas a tener miedo, obviamente vas a sentir miedo, pero que no dejes que eso te quite. O sea, el camino no es vivir sin miedo, el camino es dejar que el miedo no te paralice, porque vivir sin miedo pues es prácticamente imposible. Siempre vamos a tener miedo a la incertidumbre. Entonces, es algo que yo he querido como que promover mucho en redes y mucha gente me escribe como, no, pero es que imagínate, ¿y qué pasa si en 20 años no fue la decisión correcta? Y es como, oye, pero a ver, te puedes ir un mes, te puedes ir 2 meses, o sea, si de verdad lo probaste y dijiste, no me gusta, esto es horrible para mí, pues te devuelves, o sea, como que ¿por qué nos tenemos que ir a este lapso de 20, 15, 30 años cuando es demasiado tiempo como para creer que va a ser un mismo camino? O sea, yo creo que muchos de nosotros podemos ver para atrás y podemos ver nuestra vida hace incluso 2, 3 años y es completamente distinta a cómo está ahorita. Entonces es como, ¿por qué no puedes pensar en esa, pues, en esa versión? O sea, en el que no todo tiene que ser tan permanente y que al final es necesario que nos abramos a vivir algo diferente y no tanto, y cuestionar también un poco sobre qué queremos hacer y por qué lo queremos hacer. Y fíjate que con lo que comentas, me haces como pensar en este tema en el que a veces estamos como muy programados para que nuestra validación o nuestra autodefinición de lo que somos está más como construido a partir del hacer, sí, ¿no? Más que en pensar qué es lo que a mí realmente me llena. Este tema de, pues, la felicidad no es un lugar, ¿no? Es el camino. Y a lo mejor en ese tiempo te das cuenta que este camino no es, bueno, pues lo puedes cambiar. Y tampoco era, pues lo puedes cambiar y a lo mejor tomarnos en ese sentido las cosas como más relajadas, no sé si se podría decir así, pero... Sí, como menos graves. Exacto, pero es que justo como que socialmente tú eres un caso extremo, o sea... Para mucha gente sí. Claro, tú te sales de la norma porque, o sea, ¿cómo puedes hacer eso? Y entonces, por ejemplo, y el tema del que hablamos mucho en este espacio, que es, ¿y de qué vives? ¿Cómo generas ingresos? ¿Cómo le haces con tu dinero? Y siempre les digo, bueno, es que el dinero no tiene que ser una limitación en tu vida para hacer lo que quieres hacer. Tiene que ser como ese aliado que te acompaña y te ayuda a cumplir tus metas. Pero cuéntanos tú cómo has vivido desde la parte financiera, pues sentirlo ya sea como que a veces, pues claramente, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿No? Desde la transición de tener tu negocio a ahora, haberte convertido en nómada digital. Cuéntanos un poco cómo viviste este tema de las finanzas. Bueno, las finanzas la verdad es que fueron poco lineales porque yo cuando estaba en México yo tenía mi empresa y tenía mi salario y yo me quedé con mi empresa y con mi salario incluso alrededor de como 9 meses después de que yo me convertí en nómada, porque yo seguía trabajando a tiempo completo, yo seguía trabajando en mi negocio, nosotros, o sea, te digo, nosotros teníamos una empresa importadora que vendía a través de marketplaces, entonces pues nos encargábamos de toda la logística,
de hablar con proveedores en China, de ver que las importaciones ocurrieron bien, que los productos están publicados, etcétera. Y básicamente eso fue lo que a mí me permitió ser nómada. O sea, al final yo tenía ya ese ingreso asegurado y era lo que me podía permitir, pues, mantener ese estilo de vida. Sin embargo, una de las cosas que a mí más me sorprendieron cuando yo empecé a vivir de esta manera es que muchas de las personas que cuando piensan en este estilo de vida o en este tipo de decisiones piensan en lo que nos cuentan y no necesariamente lo que es. Y yo creo que ahí también entra mucho el tener investigación, o sea, el de investigar nosotros mismos y ver cuánto cuestan las cosas, porque cuando yo me di cuenta que tener una vida nómada es mucho más económico que tener una base, para mí fue impresionante, porque a mí todo el mundo me había dicho que simplemente era no, o sea, eso no podía ser, o sea, tipo, si tú vives viajando es porque eso es lo más caro del mundo, pero Porque mientras tener una renta es lo mejor, pero luego te das cuenta de que pues las rentas cada vez están subiendo más en todas las ciudades. Cuando eres como location independent, cuando eres independiente de la ubicación en donde estás, pues tú puedes elegir irte a cualquier lugar del mundo y ya te puedes elegir si te quieres ir a una ciudad más barata, si te puedes ir a una ciudad más cara, o sea, ya ahí sí te puedes adaptar a cualquier presupuesto que quizás una vida sedentaria, entre comillas, no te lo permite, ¿no? Entonces, eso fue como que una de las cosas que empecé a trabajar y empecé a darme cuenta, ¿no? Y luego de todo ese tiempo, te digo, yo seguía trabajando en mi empresa y seguía o sea, teniendo mi trabajo a tiempo completo y apenas nosotros estuvimos como 9 meses con esa empresa, luego nos separamos con el socio por temas personales y luego me acuerdo que yo volé a México de regreso, abrimos otra empresa, mi hermano y yo nada más, volvimos a hacer exactamente el mismo modelo, o sea, vendíamos en marketplaces, importábamos y tal, y ahí, o sea, cuando eso pasa, yo llevaba como 3 meses que yo empecé mi marca personal. Yo empecé mi marca personal en abril del 2021 y yo me salí de la empresa como en junio del 2021. Entonces, ese año nosotros empezamos a hacer no, mentira, junio del 2022, fue casi un año y algo. Ahí nosotros empezamos a hacer un montón de cosas y para mí fue interesante aprender como otra manera de hacer dinero, porque yo venía como de este modelo en donde el e-commerce era como la única manera de hacer dinero que existía, ¿no? En mi cabeza, y era como yo sabía hacer las cosas. Y luego cuando yo empiezo a hacer mi marca personal, empiezo a construir mi marca personal como en un paralelo, para mí siempre había sido como un hobby, o sea, de hecho la intención nunca fue dedicarme a redes, pero pues me empezaron a salir oportunidades como de, no sé, tipo marcas que querían trabajar conmigo, como otras maneras de hacer las cosas. Y ahí empecé como a aprender este nuevo camino y aprender este nuevo método, o sea, este nuevo trabajo, esta nueva cosa, como que empecé a funcionar de otra manera y empecé a aprender cosas nuevas y eso fue lo que me permitió que ya hoy ya no tengo la empresa, de hecho vendimos la empresa y hoy me dedico a mis redes a tiempo completo. Qué padre, Carla. Y por ejemplo, ¿qué les recomendarías tú a esas mujeres? Porque sí insisto en este tema de que de repente hay muchas personas que no les encanta lo que tienen, no les gusta a lo mejor su trabajo, pero creen que es la única forma conocida de generar ingresos. Sí. Ahorita lo que decías es de repente descubrí que hay otras cosas, ¿no? Sí. Y muchos o sea, yo llevo mucho tiempo en el trabajo de oficina, en donde pues no me gusta, pero es lo que sé, o es mi zona conocida. ¿Qué les dirías a estas mujeres particularmente que nos están escuchando sobre pues explorar nuevas cosas? Pues yo les diría que prueben, o sea, o sea, suena muy fácil, pero no es fácil, la verdad, o sea, es sencillo porque es básicamente probar, pero creo que al final tenemos muchos como pensamientos que nos bloquean de hacer eso, o sea, y lo digo incluso por mí, o sea, cuando yo empecé a crear contenido en redes, yo tenía como incluso como un conflicto interno en donde para mí la manera real de hacer dinero era e-commerce, porque era como un trabajo más formal, o sea, como que era como más respetado, según yo. Y redes, pues no, o sea, redes, según yo, era como este trabajo que pues hacía la gente que
sabes que mucha gente quería hacer contenido en redes, pero que realmente no mucha gente hacía dinero. O sea, como que en mi cabeza Claro. era como una manera que tipo no podía ser formal, o sea, eso tenía que ser un hobby. Pero fue muy raro porque fue como, oye, pero me interesa, me gusta, lo quiero evaluar, o sea, no me quiero quedar con esta versión de la verdad de muchas personas que me dicen que no, que eso es un hobby, que eso no puede ser un negocio, sino quise investigar y quise aprender y fue bastante loco porque empecé a encontrar o sea, empecé a consumir contenido de personas que se dedicaban a redes, empecé a consumir contenido de personas que estaban ganando dinero de maneras diferentes a las que yo estaba ganando. Y siento que eso fue lo que a mí me amplió tanto el panorama y fue lo que me motivó tanto yo meter más esfuerzo y pues hoy en día dedicarme a eso a tiempo completo. Así que yo creo que el consejo que yo le doy a cualquier persona que me escriba diciendo que siente eso es que investiguen, o sea, que vean, que salgan un poquito de lo que están acostumbrados, porque al final también es un trabajo que tenemos que hacer, o sea, es un esfuerzo que hay que poner ok, entender que existe el trabajo de oficina a tiempo completo, que sí que existe y que probablemente ese es el que conoce, pero que estés abierto a conocer otras maneras. Ahorita vivimos en una época en donde hay tantas cosas en internet, está YouTube, hay un montón de medios digitales en donde podemos encontrar un montón de información y podemos conocer la historia de miles de personas que están viviendo de unas maneras que jamás lo hubiésemos imaginado. Entonces, yo creo que es parte de aprender y, o sea, como que abrirte a conocer otras historias y no esperar que lo vas a saber todo también. Yo creo que es algo muy importante porque muchas veces queremos como que tener la respuesta inmediata y queremos que lo primero que intentemos fuera de eso que sabemos hacer funcione, pero no siempre va a ser así. O sea, obviamente hay veces que van a salir cosas mal, hay veces que te vas a dar cuenta que no te gusta y hay veces que te vas a dar cuenta que pues quizás eso que intentaste no te dio la pasión que estabas buscando, pero eso te puede llevar a otra cosa que sí te guste. Entonces yo creo que el paso número uno es 100% como abrirte a conocer algo que quizás no conoces todavía. Justo, y creo que esta parte que me parece muy, muy valiosa y algo que necesitamos de repente, yo creo que todas las personas en la dinámica en la que vivimos hoy, que normalizamos el estrés, que creemos que Sí. está bien vivir agobiados por el dinero para llegar a la quincena y pagar las cuentas, y es así como una programación que tuviéramos de esto es lo normal. Y también mostrarles que hay otras formas, que ese es por el que nos interesó muchísimo platicar contigo, porque hay otras formas de crear tu vida que se salen, lo que te decía, te sales completamente de la norma, pero es posible y tampoco lo veamos como esos casos de éxito inalcanzables para mí, porque al final lo que te funciona a ti puede no ser algo que me funcione a mí, porque mi realidad es diferente, no sé, cada quien tiene Claro. condiciones completamente distintas, pero sí creo que es importante de repente hacer un alto en el camino y decir, a ver, esto que estoy haciendo realmente me gusta, me llena. Cuéntanos cómo es como tu reflexión sobre este tema cuando haces ese alto y dices, pues me gusta la vida que llevo. Oye, es un reto porque yo hago eso muy seguido, o sea, muchas veces me viene a la cabeza este análisis de estoy haciendo algo que me llena, estoy haciendo algo, como que intento estar lo más conectada conmigo posible porque al final soy lo único que tengo, ¿sabes? Entonces al final como que no me quiero quemar, no me quiero como agobiar, no quiero, o sea, como que no quiero que pasen los años, esto será un poco dramático, pero no quiero que pasen los años y yo estar haciendo algo y decir como, wow, porque hice tanto tiempo eso. Así que yo creo que o sea, se requiere mucha valentía y yo creo que también se requiere mucha honestidad con nosotras mismas el sentarnos y decirnos como, mira, o sea, puede que la respuesta sea no, o sea, puede que la respuesta sea no me gusta lo que estoy haciendo, o puede que simplemente ya hayas caminado y estés haciendo algo que no te apasionaba. O sea, a mí me pasó con el e-commerce que a pesar de que me encantaba, pues yo sentía que yo crecí hasta donde crecí, ¿sabes? O sea, yo no, llegó un momento en el que yo no me imaginaba haciendo eso por mucho más. Y para mí fue muy, muy difícil aceptarlo porque, pues,
hasta yo en mi vision board, o sea, me ponía que sí con unos, ¿cómo se llaman estas cosas con las que uno importa? Estos de metal, ay, unos Como containers, pizarrón, como, los containers. Yo me ponía, yo había puesto como un Photoshop con unos containers con el logo de mi empresa, y yo decía, no, o sea, voy a tener una transnacional increíble, no sé qué. Y luego de un tiempo en ese camino, pues me di cuenta que no era para, o sea, que no era algo que yo quería hacer. Entonces, creo que sentarte y decir, a ver, o sea, estoy haciendo esto porque de verdad lo quiero hacer y porque me gusta y porque todo, o estoy haciendo esto porque es lo que sé hacer y es como lo más fácil, también es como que lo menos, porque también como que siento que afrontarte a ti misma también agota muchísimo, entonces es como, no, mejor me voy por el camino fácil y no lidio con esta situación ahorita. Entonces, para mí siempre ha sido como muy de eso, como de, mira, quizás no me está haciendo feliz, quizás sí me está haciendo feliz, pero siempre se pueden hacer como pequeños ajustes, o sea, siento que al final funciona como incluso en las relaciones, o sea, una relación puede que no sea feliz 24/7, pero claro. siento que también es útil y es necesario sentarte y decir, a ver, eh, cómo nos sentimos, o sea, cómo funciona esto, tipo, ¿será que hacemos algo? ¿Será que no hacemos algo? O sea, ¿cómo podemos volver a eso? ¿Cómo podemos hacer algo nuevo que nos haga sentir mejor? O sea, siento que es como estar todo el tiempo en ese crecimiento porque la verdad es que cambiamos muy rápido, o sea, yo creo que todo a nuestro alrededor cambia, o sea, el clima cambia, las nubes se mueven, el sol se pone, o sea, todo a nuestro alrededor cambia y a veces nosotros nos aferramos a no cambiar y yo siento que es como raro pensar que todo en la naturaleza cambia y todo se adapta, pero nosotros no, o sea, nos da miedo ese cambio, entonces siento que es estar como muy conectados con nosotros y estarnos haciendo esas preguntas incómodas cada cierto tiempo y pues aceptar, o sea, aceptar que cuando las cosas quizás no son el camino que estábamos buscando, pues se puede adaptar de una manera mucho más sencilla de lo que nos podamos imaginar. Tienes toda la razón y autoobservarnos es muy importante, aunque a veces no nos guste. Es incómodo. Es incómodo y muchas veces es tan incómodo que prefieres como poner el ojo y la atención en lo que hace el otro que voltear Sí, hacia ti y tener como más conciencia de en dónde estás. Pero sí creo que una de las cosas que te reditúan a tu vida y en este tema financiero, por supuesto, también es que cuando tú creas tu vida, cuando tú haces cosas que te llenan, que te apasionan, que te hacen feliz, o sea, es lo que tú decías, yo no sé cómo, pero de repente se me mostró la nueva oportunidad de generar ingresos de algo que yo no me había imaginado, ¿no? sí, Y esta idea de creer que ese camino es la única forma, sí, de repente se vuelve como un poco obsoleta y hay que admitirlo sí, también, porque pues creemos que esa es la única forma que me va a dar certeza sobre mis finanzas y el día de mañana cambia el mundo, como ya lo vimos que pasó en algún momento, y entonces sí, nada es cierto o sea, nada tiene certeza como nosotros creemos que tiene, porque simplemente total. estamos cambiando todo el tiempo, ¿no? Sí, sí, y creo que también importa muchísimo como lo que nos contemos, porque, por ejemplo, me ha pasado personalmente y también en mi círculo más cercano que como que nos contamos como que no, o sea, tipo, tienes que hacer eso porque ese es el camino, o sea, tipo, no, o sea, no hay plan B, ese es el camino porque si no vas a fracasar o cualquier cosa que la gente como que lo queramos poner para un poco más dramático, pero al final te das cuenta y exacto, o sea, hace 2 años el planeta, bueno, hace 3 ya, el mundo, o sea, se vio increíblemente distinto a como lo imaginábamos y al final fue un cambio en que no volverá a ser, muchas cosas ya no volverán a ser como eran, en muchos sentidos. Entonces, ahí es cuando uno dice, oye, no es tan difícil el cambio. Obviamente o sea, fue un golpe para mucha gente, muchas personas pues vivieron un cambio muy duro en su vida, pero al final como economía, como planeta, como personas sobrevivimos, ¿sabes? Porque también siento que o sea, estamos acostumbrados a los cambios, o sea, siento que los seres humanos estamos como diseñados para cambiar y para adaptarnos y también somos mucho más adaptables de lo que la gente cree. Y yo creo que el COVID fue el perfecto ejemplo de lo adaptables que podemos llegar a ser, porque nos dijeron todos a trabajar a la casa y todas las empresas que llevaban años diciendo que trabajar desde una computadora era sencillamente imposible, todas se adaptaron, todas crearon el sistema y se empezaron a normalizar las videollamadas, o sea, como que se adaptó, ¿sabes? Entonces, a veces siento que no hay que esperar a que haya una pandemia para tener un cambio en nuestras vidas, o sea, yo siento que podemos nosotros
hacer como una reflexión interna y decir, oye, mira, estoy en un buen lugar, estoy feliz, estoy contento, o sea, no necesito que haya una excusa externa para yo mudarme de mi ciudad, o sea, tenemos poder sobre nuestras decisiones y la verdad es que es muy importante que tengamos esas conversaciones incómodas con nosotros mismos para ver que realmente es lo que queremos y al final yo siento que todo se adapta, o sea, al final también tenemos que estar contentos para producir dinero, tenemos que estar contentos pues para tener proyectos exitosos y si no nos priorizamos a nosotros y priorizamos pues el dinero, la estabilidad o lo que sea, pues cosas pueden pasar. Así es, definitivamente. Y wow, Carla, ha sido de mucha inspiración platicar contigo porque justo creo que para todas en algún momento hemos entrado en pues no sé, como en estos sentimientos, estas emociones de decir, pues ya es lo que hay, así me tocó vivir y pues aquí me quedo, ¿no? Y siempre hay otras opciones más allá de creer que haciendo vamos a llegar a algún lado. Podrías hacer mucho y de todos modos no sentirte productiva y más bien sentirte cansada. Totalmente. Y este alto en el camino que sí es necesario para ver desde qué lugar estoy haciendo todo lo que estoy haciendo y cómo puedo reconectar conmigo, con mi pasión, con lo que me llena. Para las solteras, para las que tenemos hijos, si no hacemos esto, de repente sí nos perdemos y no sabemos entonces por qué lo estamos haciendo. Entonces, total. Qué padre platicar contigo, te agradezco muchísimo tu tiempo y me gustaría que nos dijeras en dónde te podemos encontrar porque seguro van a poder encontrar muchas historias de tu camino que pueden estar muy inspiradoras. Buenísimo, no, bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación y bueno, por abrir este tipo de espacio, siento que siempre es útil escucharlo de más de un lugar y pues que estamos como consumiendo este tipo de contenido. Este es el contenido que digo que hay que consumir para explotar un poco esa burbujita de que esto es lo que hay y ya no puedo hacer más nada. Mis redes sociales son Carla con Wi-Fi, o sea, estoy en todas mis redes sociales así, tengo un canal de YouTube en donde siempre estoy compartiendo tanto recursos como puede ser Noma, como diferentes experiencias, viajes o cosas así. La verdad es que mi contenido en redes sociales va muy de la mano como de mi vida, que es como un día te quiero hablar de negocios, otro día te quiero hablar de mis viajes y más o menos así funciona y es como un reflejo de mi persona y de mis experiencias. Entonces, si les interesa saber más sobre este estilo de vida, sobre cómo lo pueden hacer y todo, pues échale un ojo a mi contenido porque estoy todo el tiempo compartiendo un montón de recursos para hacerlo. Pues muchísimas gracias, Carla, qué gusto. Espero que muy pronto volvamos a platicar, a tener estos espacios. Yo les agradezco muchísimo a todas las que se unieron a este podcast, que sigan compartiendo para llegar a más mujeres con este tipo de historias de mujeres imparables, porque justo era lo que yo decía, no importa si eres soltera, si eres casada, si eres divorciada, hemos escuchado historias padrísimas de todo tipo de mujeres que nos muestran posibilidades que muchas veces por estar en nuestra esfera que ya dimos por absoluta, no podemos ver. Así que gracias por haberse sumado. Denle, por supuesto, suscribirse y estén pendientes de las redes de Hablemos de Dinero para tener pues muchísima más información y por supuesto un espacio en donde esperamos sus comentarios. Gracias, Carla, y nos escuchamos muy pronto. Bye, bye. Muchísimas gracias. Bye. Imparables, un podcast de Hablemos de Dinero.